no lo hacemos esperar porque además trae temas importantes, siempre trae temas importantes, interesantes. Y mira, a veces no es importante tener un tema así que uno va a descubrir el mundo. Lo importante es saberlo explicar bien, saber comunicarlo, decir algo, tener un mensaje. Y si algo tiene Ricardo Sevilla es que es un hombre estudioso y que y es un gran lector, ¿eh? Y de veras, yo digo, para comunicar bien, siempre hay que ser un gran lector. Y Ricardo Sevilla, como Luis Guillermo Hernández, Toño, Vicente, los colaboradores de Sin Censura, tienen un gran nivel de lectura y por eso son buenos comunicadores, además de periodistas, que en este país no hay tantísimos, ciertamente, pero ¿qué les parece si le damos la bienvenida a Ricardo Sevilla? Platicamos con él de un tema, del tema de Ciro Gómez Leiva, y después lo dejamos que desarrolle como siempre su tema, que él lo hace fabuloso. Es de los pocos que pueden hacer eso, que tenga su espacio, que nos platique su tema, pero le damos primero la bienvenida. Maestro Ricardo Sevilla, sé que estás ahí. ¿Cómo te va? Gusto saludarte de nueva cuenta. Al contrario, mi querido Paco, muchísimas gracias como siempre por tus diferentes palabras y estoy completamente de acuerdo contigo. Yo también sigo a Luis Guillermo Hernández, me parece que tiene una pluma, incluso se lo he dicho así, más o menos aforística. A mí me gustan mucho los aforismos, he de decir en mi descargo o en mi descrédito que yo también escribo aforismos. Tengo incluso como 3 libros de aforismos publicados en Cuadribio, ahí va el anuncio. Entonces, y estaban reseñados cuando no nos odiaban ahí en Letras Libres y en Nexos, estaban reseñados ahí, pero a Luis Bugarini, ya dije su nombre, ni modo, un gran amigo Luis Bugarini, lo corrieron de Nexos precisamente, era el crítico más eminente de ese medio de comunicación, y lo corrieron justamente por una defensa que hizo mía. Él reseñó ahí en la revista Nexos un libro mío, y bueno, pues esta defensa justamente a propósito de los ataques de Enrique Krause contra mí, pues él salió en esa defensa y infelizmente lo corrieron de la revista Nexus hace no mucho tiempo, ahora unos meses me lo encontré y me platicó este triste episodio, pero bueno, pues así son estos personajes, muy buena pluma, los hay, como tú dices, mi querido Paco, para echar para arriba, no tantos como se quisiera, hay mucha opinión, hay muchos pareceres y está muy bien que se escuche lo que piensan algunos de estos periodistas, pero yo echo en falta honestamente el periodismo de investigación, porque a mí me enseñaron hace muchos años maestros que fueron, la verdad, mis mejores maestros, aunque estudié la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en la UNAM. La verdad es que mis maestros, Paco, fueron en la informalidad. En la informalidad es donde yo pude abrevar de estos grandes titanes. Yo considero que eran grandes titanes de la comunicación. Fue mi amigo y mi maestro Carlos Monsiváis, fue mi amigo y mi maestro Federico Campbell, fue mi maestro, que no mi amigo, pero sí lo conocí, Vicente Leñero. Yo pertenezco a una generación ya pues de periodistas que diría yo, mi querido Paco, que ya estamos en extinción, pero pues todavía nos tocó convivir y conversar y tener comercio intelectual con estos grandes dinosaurios de la comunicación, lo digo en el mejor de los sentidos, personajes que se paseaban, oteaban por aquí, en el caso de Carlos Monsiváis, que era Adolfo Castañón, en un libro que se llama Arbitrario de la Literatura Mexicana, escribió un texto fantástico que se llama Un hombre llamado Ciudad, y pues hace un retrato y un examen de la obra de Carlos Monsiváis, y efectivamente Carlos Monsiváis lo encontrábamos oteando desde las alturas en la Cámara de Diputados, haciendo una crónica, y después lo veíamos igual metido hasta en un video de Luis Miguel, es decir, era yo creo que uno de los pocos escritores que todavía lo veía la gente en la calle y lo reconocía como un escritor. De esos ya no hay. Y bueno, pues mi querido Paco, todo esto como siempre, guaraguara, guarabra, guara, bla, 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 para decirte que estoy muy bien, espero que tú también te encuentres de lo mejor.
No, muchas gracias, maestro Ricardo Sevilla. Fíjense, acaba de decir Ricardo Sevilla algo, bueno, siempre dice cosas bien importantes, pero ahorita dijo algo bien importante. Formamos parte de una generación, siempre hablamos de periodistas chayoteros, de periodistas vendidos, que los hay. Ayer platicábamos cómo Sabludovsky desde el gobierno de Adolfo López Mateo se impulsa para convertirse en el gran comunicador, claro, todo vendido, pero también hubo periodistas, siempre ha habido periodistas revolucionarios, podemos ir a la revolución, a la independencia, periodistas muy decentes, y formamos parte de una generación, como él decía, Monsiváis, Campbell, Leñero, Julio Scherer, a Manuel Buendía, con todos los peros que les pueda poner uno, fueron grandes periodistas y formamos, abrevamos y aprendimos mucho de ellos. Yo, ninguno fue mi amigo, pero a todos los conocí, o fui a conferencias, o fui a, a, este, a entrevistas con ellos, así que también abrevamos de grandes periodistas y en este país ha habido también hay generaciones enteras de periodistas que nunca en su vida han recibido un centavo del gobierno y que hemos tenido que rascárnoslas como podemos, hemos sobrevivido al medio y ahora estamos en estas, yo digo plataformas informativas, porque aquí podemos hacer todo. Lo hemos visto con Ricardo Sevilla, crónicas, reportaje, análisis, opinión, de todos los géneros periodísticos, incluida la literatura, cabe un poco en esto, pero así que Ricardo Sevilla acaba de poner un clavo punto, abrevamos de periodistas que fueron muy decentes y que trabajaban en la calle, no en la mesa como hay muchos periodistas hacen reportajes de mesa. A mí me impresiona, por ejemplo, reporteros que escriben sobre narcotráfico. Nunca han ido a zonas de ver a donde está el problema del narcotráfico, pero escriben bien bonito desde ahí. Así que lo que dice Ricardo, pero déjeme entrar al tema. Ricardo, mira, bueno, se transmitió ayer, no sé cuándo lo hicieron, una entrevista a Ciro Gómez Leiva, que tú y yo conocemos muy bien, muy bien, lo hemos retratado no sé cuántas veces a Ciro Gómez Leiva, pero le dan una entrevista a una influencer que se llama Saskia Juárez. Yo la verdad nunca la veo, pero vi la entrevista y él delinea como crimen de Estado una de las 93 posibilidades del atentado que sufrió hace 2 años. Yo digo, si hubiera sido verdaderamente, yo tengo mis dudas siempre, porque a mí nos enseñaron a pensar mal. Yo digo, si los narcos lo hubieran querido matar, lo matan. Tienen armas para deshacer una camioneta como en la que él viajaba, pero bueno, 93 líneas tiene y dice que una de ellas es el crimen de Estado. ¿Tú cómo lo ves, maestro Ricardo Sevilla? Yo lo veo también de manera muy sospechosa. Conocemos perfectamente, como tú bien apuntas, mi querido Paco, a Ciro Gómez Leiva. Y bueno, pues los muchos cuentos que también se inventa. Él es un periodista también de escritorio. En algún momento intentó ir a campo. La verdad es que no lo consiguió. Fue solamente una llamarada de petate, como dicen aquí en mi barrio. Y bueno, pues yo creo que esto es pura ficción. Le da esta entrevista a esta influencer que la verdad pues no tiene un cabello de inteligencia, lo digo sin demeritar a muchos influencers que me parece que son relevantes, pero en este caso no lo es. Está comunicando ahí cosas que no tienen ningún sustento, eso no lo debería hacer ningún periodista que se precie de ser riguroso, no es el caso de Ciro Gómez Leiva, pero no hay que andarse por las ramas, mi querido Paco. Ciro Gómez Leiva pues es uno de los comunicadores más corruptos y francamente chayoteros del actual concierto periodístico. Es un empleado, ya lo sabemos, es el empleado de Radio Fórmula, lo sigue siendo allá en España, lo fue aquí en México, va a volver a hacerlo. Fíjate, armó tremendo melodrama hace no mucho tiempo, yo diría que hace 2 meses, se tocó el pecho, arrancó con una larga retaíla de elogios hacia los empresarios que según él durante ¿cuánto fueron? 8, 10 años, no lo recuerdo muy bien, pero por ahí pues le pagaban su sueldo, le daban línea editorial, diciendo que se iba, sugiriendo que era perseguido, pero yo creo que no es más que un melodramático, un personaje de opereta, y han pasado pues este par de meses desde que casi a punto del llanto, moviendo las maneras, a manera de pugilista que golpea el aire, porque eso le gusta mucho, mover las manos y hacer todo este show que a él le caracteriza, pues se despidió del programa
nocturno que conducía ahí en la empresa de Olegario Vázquez Aldir. Yo lo conozco muy bien porque también trabajé en la revista Milenio, cuando era revista y no periódico, que es el antecedente, ahí con Ciro Gómez Leiva. Bueno, pues este personaje que trabaja ahí en Jim, también trabajé en el Excelsior, pues es la empresa Jim Televisión Nacional SADCB, que es propiedad de Olegario Vázquez Aldir, una compañía que no se ha dedicado, mi querido Paco, tú y yo lo sabemos, y también la gente, no se ha dedicado a los negocios necesariamente de la comunicación y mucho menos del periodismo. Al revés, se ha encargado de otros negocios. El propio expresidente López Obrador, pues lo exhibió, especialmente estos contratos que recibió en la administración de Enrique Peña Nieto. Ahí se sirvieron a garras llenas, no lo dijo Ciro Gómez Leiva, pero bueno, el hecho de que sea un palafrenero, pues es anecdótico. Lo va a seguir siendo y lo seguirá haciendo, pues prácticamente en cualquier lugar donde se pare, mi querido Paco. Puede estar en España, ahora se va a regresar, dice que va a estar una temporada, ya lo platicábamos el día de ayer, pero Ciro Gómez Leiva sigue siendo empleado de estos personajes. ¿Por qué? Porque sigue haciendo su programa en la empresa de Jaime Azcárraga, porque sigue publicando en el periódico Excelsior y ahí le pagan. Así de largos son los pulposos tentáculos de los medios de comunicación corporativos, así de pulposos son los tentáculos de la familia Vázquez Raña, exvendedores, por cierto, de estufas y refrigeradores, y yo creo que de hornos de microondas. Y bueno, está muy bien, Paco, que Ciro Gómez Leiva cobre por su trabajo, y está muy bien si así lo quieren los empresarios, que le paguen millonadas, pero que no venga a esta hora a desgarrarse las vestiduras y que diga que es un periodista neutral, que diga que es un periodista independiente y en permanente peligro. No está en peligro. Cuando la gente se ha acercado a Ciro Gómez Leiva, ha sido para reclamarle que sea justamente eso, un mentiroso y un chayotero, porque Ciro Gómez Leiva, hay que decirlo también, ando un poco malón de la garganta, mi querido Paco, yo pido disculpas de antemano por los carraspeos, pero hay que decirlo, es uno de los muchos sicarios de la pluma que los empresarios, siempre ávidos de defensores a sueldo, pues buscan, contratan y titiritean, y que en toda esta trama, lo más importante, salvo tu mejor opinión, es el tema de los medios de comunicación corruptos, las empresas que desde hace muchísimos años, tú y yo lo sabemos muy bien, simulando hacer periodismo, en realidad lo único que buscan es el subsidio de ciertos políticos, de ciertos partidos, de ciertos empresarios, particularmente de la derecha. Y eso no me parece, Paco, un hecho menor, porque me parece un fenómeno incluso sumamente preocupante, porque a través de la publicidad oficial que les dieron durante sexenios y que les continúan dando en otros estados, en Querétaro, en Guanajuato, en San Luis Potosí, en otros muchos lugares, pues se han distribuido millones de pesos para favorecer a medios de comunicación que en realidad, pues no es como aquí, que la audiencia está participando, discutiendo, confrontando ideas. En realidad esos medios, Paco, carecen de una audiencia real. No existe esa audiencia, pagan granjas de bots, pagan cualquier cantidad de saboteadores, lo vemos en las redes sociales, pero son periódicos y revistas que en el peor de los casos son pasquines que dependen de esos fondos para sobrevivir. Lo hemos dicho, lo hemos expuesto aquí una y otra vez, y seguramente te tocó en varios momentos de tu carrera saber de la existencia de estos llamados debes, que eran justamente una plana o un espacio muy importante en los diarios, en las revistas, para que les mandaran los boletines y ahí los colocaran en un muy buen lugar, les dieran un buen despliegue, pero eso no es más que publicidad, y son estos personajes, Ciro Gómez Leiva, su epígono, Carlos Loret de Mola, porque fue su epígono y después su amigo, pues bueno, en el fondo son empleados que se dejan explotar, muy gustosos porque hay bastante dinero de por medio, y a veces empezaron siendo útiles, pero después, conforme va pasando el tiempo y ha pasado,
y ha pasado muchas cosas, pues han sido desechados como trastos viejos. Y ese es el meollo del asunto también, Paco, porque revela qué intereses están detrás de estas empresas que, amparadas en un modelo que supuestamente prioriza el periodismo, en realidad lo que está priorizando es la supervivencia económica sobre la calidad informativa. Fingen ser compañías periodísticas, pero no lo son. Son, como tú bien apuntaste, periodistas de escritorio. Entonces les mandan ahí un pie forzado y ellos desarrollan a partir de eso. Entonces, a mí me parece eso muy relevante, porque además da cabida a una discusión muy larga que a mí me gustaría tener en algún momento, que es la ruptura entre dos maneras de pensar y concebir una nación. El encontronazo, Paco, entre dos miradas de ver México. La primera mirada, la de los conservadores, que es vieja, que es ramplona, que es mentirosa, que es ajada, y la segunda mirada, que yo diría de los transformadores, que es una mirada pues innovadora, con muchos atisbos jóvenes, porque hay muchísimas voces jóvenes, y aquí hemos participado, me parece que también en buena medida, los medios de comunicación independientes que surgen, Paco, después de años de opresión sistemática y que son una respuesta, y eso no se ha analizado suficiente lamentablemente, son respuesta a las vejaciones, a las humillaciones laborales en las redacciones, a la marginalidad en donde tú decías, bueno, pues yo no tengo, como dijera León Felipe, un abuelo que ganara una batalla, una casa solariega, y vengo y me presento aquí para trabajar con credenciales propias, pero que estos personajes decían, bueno, es que no eres hijo de o nieto de Reyes Heroles, es que no eres hijo o nieto de Silva Herzog, es que no eres hijo o nieto de Octavio Paz, etcétera, y no te daban cabida. Entonces, a mí me parece que esto es una respuesta entre dos concepciones de difundir información, entre dos concepciones de hacer periodismo, y que ha sido, mi querido Paco, una batalla sin cuartel, y creo que ya me extendí demasiado. No, no, déjenme decirles que Ricardo Sevilla tiene un problema, que cuando habla toca muchísimos, es decir, en un solo tema abarca muchísimos. Déjenme, por ejemplo, decirles ahora mismo, sí, a mí me tocó, por ejemplo, a jovencito, el paso de la cadena García Valqueseca, que eran Todos los Soles y el Esto, que todo mundo lo conoce, el periódico, hoy ya no es el periódico deportivo por excelencia, pero en algún momento, y los Vázquez Raña no eran nada. Luis Echeverría termina prácticamente regalándoles a estos muebleros, y tiene razón, españoles eran, y bueno, todavía, porque son dueños de poblaciones enteras en España, y Luis Echeverría Álvarez les regala los soles prácticamente, obligan a García Balseca a venderles, y les venden, y se hacen empresarios periodísticos que no son otra cosa sino francotiradores, que son mercenarios de la comunicación. Y luego llegan los Vázquez Aldir, que son la misma familia. Vázquez Raño, Mario era el mayor, con Mario Vázquez, con Vázquez Aldir, llegan ellos, perdón, Vázquez Raña, su hermano Vázquez Raña también, llegan, luego está el hijo Vázquez Aldir, que controlan a Grupo Imagen, Excelsior, y les da eso. Y el otro punto, bueno, y esa es una historia que da para mucho, porque la conozco muy bien, porque alguna vez por cuestiones fuera del periodismo, pero ellos no sabían que era periodista, alguna vez me tocó ver cómo negociaban los Vázquez Aldir, y que son fuera de todo periodismo, hacen negocios en otras cosas, hospitales y no sé cuántas cosas tienen, Y que pero se esa es odiaban, una. mi querido Paco, y que se Además, odiaban sí, eso es además, cierto. es que Eso es se cierto. odiaban Mario Vázquez Raña con su hermano Olegario Vázquez Raña. Incluso cuando muere este señor Mario Vázquez Raña, en el periódico Excelsior ordenan no desde la dirección, sino desde la empresa, que no se aborde ese tema. Así se odiaban, ellos eran hermanos, como muy bien apunta mi querido Paco. Mario Vázquez Raña era el dueño de Organización Editorial Mexicana, conocida como la OEM, y por otro lado su hermano, este personaje que incluso pues ha sido dueño del Hospital Ángeles y todas sus sucursales y todo este asunto, pues bueno, se odiaban a muerte, sinceramente se odiaban a muerte, y pues bueno, justamente
porque había una pelea por el botín, que como tú muy bien dices, mi querido Paco, pues es un tema en el que hay que abundar y que daría un capítulo muy interesante. Por eso yo decía, a lo mejor sería muy, no sé, a mí me parecería muy interesante y quizá muy relevante que tuviéramos un espacio donde comentáramos eso, porque creo que forma parte de todo lo que nos lleva, insisto, y lo voy a seguir insistiendo, hasta este momento en los medios de comunicación independientes, en donde ahora pues estamos habitando y teniendo este comercio con voces muy jóvenes, Paco. Sí, miren, y déjenme decirles, eso es cierto. Los Vázquez Raña se odiaban, pero eran muebleros. Muebleros los conozco porque tuve alguna vez una relación cercana con un español, que es mi amigo, era mi amigo, vaya, no nos hemos visto, pero mi amigo, y era su vecino, me platicaba, pues eran tipos que no tenían nada, pero eran muebleros comerciantes que tuvieron la fortuna de conocer al sinvergüenza de Luis Echeverría Álvarez. Y el otro tema que tocó el maestro Sevilla es bien importante, las notas pagadas. Les voy a tocar rapidísimo para que Ricardo tenga tiempo de desarrollar su tema. Habló de lo que se llamaba gacetillas. ¿Qué eran gacetillas? Yo recuerdo porque a mí me tocó, como reportero jovencito me tocó. Íbamos a cubrir un evento y los reporteros llegaban a preguntarle al jefe de prensa, ¿para cuánto te gusta esa nota? Y el jefe de prensa decía, quiero que sea la principal. Y ese era el costo. Y después el término se cambió, esas notas pagadas se llamaban gacetillas. Eran gacetilleros los que hacían eso, y entonces uno iba a un evento y no servía que cubriera, que reporteara bien bonito, porque sabía que lo que se iba a publicar era el boletín, y el reportero recibía una comisión por la venta de ese espacio. Les confieso que yo siempre he sido malísimo para vender algo. Así que puedo dar fe y nadie puede decir que alguna vez vendí, a nadie le oferté nada porque no sabía. Me da pena todavía decir, cómo se puede vender, pero muchos periodistas de los vivos negociaban esos espacios y en muchas ocasiones aparecía abajo de las notas dos letritas, aparecían I y P, era inserción pagada, pero después los políticos, los empresarios pidieron, no, por favor, quítenle eso, no quiero que sea pagada. Así que eran mensajes entre políticos y entre poderosos de los grupos fácticos. Y el término era gacetilla, mira, ese es un gacetillero, y sabía que estaban al servicio de otros. Hoy les llamamos chayoteros, pero es una historia bien rica, bien importante, que podemos platicar. Yo les decía, Ricardo Sevilla toca un tema, pero pues abarca muchísimas cosas. Yo dije dos porque las conozco bien, a los Vázquez Raña, Olegario y Mario, y, y las gacetillas, porque como reportero jovencito me tocó ver eso y me tocó ver cómo se repartían los chayos abiertamente cuando la gente o cuando el presidente López Obrador hablaba de chayos, decía, de veras, no es en balde. Me tocó ver los sobres que repartían, eran sobres, así que se llamaban sobres, embutes, y chayos les platico porque es una cosa que viene del 38 con el presidente Lázaro Cárdenas del Río, algún día, cuando estaba nacionalizando el petróleo, rapidísimo, para ya no quitarle tiempo a Ricardo Sevilla, algún día, esta es una de las versiones, y ya es la que yo conozco, la conozco de una gente muy cercana al general, me platicó, cuando estaba la nacionalización del petróleo, fue un grupo de periodistas con él a un campo, fueron a visitarlo y de pronto el general se desaparece con el reportero del momento. Y los periodistas le preguntan al que era el responsable de las comunicaciones de Lázaro Cárdenas, ¿a dónde fueron? Y le dijo, al cultivo del chayote. Así que ya saben cómo nació en parte. Esa es una leyenda, es el chayote. Cuando el presidente hablaba de eso, me tocó ver entrega de sobres, embutes o chayotes, y esa es una historia muy rica de la prensa que seguramente vamos a ir contando el maestro Sevilla y yo, pero maestro Sevilla, tienes hoy información importantísima, por ejemplo, del Infonavit, que ayer se destapó otra cloaca de los gobiernos prianistas, ¿no? El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto fue una corrupción absoluta, total, y esta nada más es otra venita y tú tienes otra parte de la historia, maestro Sevilla, así que aquí estoy escuchando, pero bueno, este es el tema del maestro Ricardo Sevilla. Sí, pues mi querido Paco, un deleite conversar contigo, escuchándote y apreciando todo lo que tienes para comentar, todo un auténtico análisis y al mismo tiempo pues un recorrido en la historia del periodismo. Me acuerdo de un libro de Manuel Buendía que se llamaba justamente así, Los empresarios, lo publicó Océano en una reedición ya incluso ajada, ya para que ese Océano que tenía sus oficinas ahí en
en Polanco en la última época, pues ya sea Jada, es porque ha pasado el tiempo. Ya seguiremos conversando, mi querido Paco, pero hablando justamente de empresarios, de redes de corrupción, pues está el caso de justamente Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, muy conocido por sus siglas, como tú bien apuntas, del Infonavit, pero pues que permitió la venta múltiple de viviendas, afectando a miles de trabajadores en diferentes estados. Esto debería de ser nota de portada, de investigación especial en varios medios de comunicación. No le está haciendo por estas razones que hemos venido conversando, pero en el Estado de México, en Jalisco, en Tlaxcala, y bueno, pues ahí está. Me parece que tiene un muy buen arranque en este nuevo encargo, Octavio Romero Oropesa, exdirector de Petróleos Mexicanos. Me parece que tiene un muy buen paquete encima y creo que está arrancando bien. Yo creo que no todos los perfiles son buenos para administrar lo que sea, pero en el caso de Romero Oropesa me parece que está arrancando muy bien y bueno, pues habla justamente de esta red delictiva porque estamos hablando de créditos sobre las mismas viviendas en esa época precisamente de Enrique Peña Nieto, pero que tuvo muchísimo tiempo atrás. Estamos hablando de que se han identificado alrededor de 12,000 créditos fraudulentos sobre 1,400 viviendas. A mí me gustó mucho la exposición que hizo Romero Oropesa y que se va a seguir exponiendo porque es un fraude millonario. Yo diría que es incluso una aportación con datos duros, porque nos están hablando desde el Infonavit que es un fraude que asciende a más de 1,200 millones de pesos, que es muchísimo dinero, porque es el equivalente, Paco, al 40% del ahorro de los afectados. Ahora, lo más alarmante del asunto es que ahí en el Infonavit, y por eso decía la presidenta Claudia Sheinbaum, que se necesita urgentemente una reforma al Infonavit, porque tiene un mecanismo muy entorpecedor. Hay una comisión de vigilancia y hay un comité de auditoría del Infonavit. Bueno, pues sirven para dos cosas, para nada y para nada, porque no tomaron en ningún momento acciones, no hubo ningún tipo de penalización, no hubo ningún tipo de sanción. Le estoy diciendo que este mecanismo de corrupción fue absolutamente demencial, porque en el Estado de México, por ejemplo, y lo tengo aquí apuntadito porque pues, no creo que usted que me sé las cifras de memoria, pues bueno, 496 casas fueron vendidas 4,130 veces. Esto me parece demencial. Le digo que yo pensaría que esto hubiera dado pie para muchos reportajes relevantes, pero no ha sido así. En Jalisco, 239 casas fueron vendidas 2,037 veces. En Baja California, 205 casas fueron vendidas 1,696 veces. Escuche lo que están revelando estas cifras y son absolutamente enloquecedoras. En Tlaxcala, 35 casas fueron vendidas 800 veces. Acá en el Estado de México, 2 notarios destacaron por su implicación, porque acuérdese usted que en esos temas, pues bueno, no son solamente unos cuantos operadores, es todo un sistema de corrupción. Y entonces 2 notarios destacan por su implicación. Uno vende 240 casas, casi 1,600 veces, mientras otro realiza 937 ventas de 158 casas. Eso me llama poderosísimamente la atención. Estaba yo revisando incluso la prensa local y no veía yo las notas en otros estados. Yo pensaría que, por ejemplo, aquí en Tlaxcala estarían hablando del asunto porque un notario allá repitió escrituras para 53 casas en 230 ocasiones. Es decir, hay múltiples irregularidades, ya están los bots, estas granjas de bots sumamente asquerosas, hablando de que el Infonavit no necesita una reforma. A mí me parece absolutamente necesaria porque ha habido incluso juicios fraudulentos contra miles de derechohabientes. Ahí entra también la podredumbre del Poder Judicial, porque se les notificaba en domicilios falsos para dejarlos en completo estado de indefensión. A mí me parece muy bien
que se hayan metido a fondo en esta administración, en la de la doctora Claudia Sheinbaum, y que el gobierno federal haya detectado, pero haya comenzado ya a detener estas prácticas de recuperación judicial, mi querido Paco, que en años anteriores afectaron, insisto, a miles de trabajadores y trabajadoras que prácticamente pues no tienen casa y que se avientan la deuda prácticamente a pagar 25, 30 años. A mí me parece que debe haber muchas sanciones contra los responsables porque sigue siendo un tema crítico. El Infonavit necesita reestructurarse. Es que se necesita reestructurar todas estas instituciones, mi querido Paco, que no han sido, bueno, fueron inauguradas. El ISSSTE, el IMSS, Petróleos Mexicanos, Infonavit y toda una serie de instituciones, pero han ido ahí caminando reumáticamente y no se han reformado. Es que no es lo mismo cuando fueron inauguradas en una época donde las necesidades eran distintas a lo que está sucediendo hoy. Yo quiero saber qué es lo que va a pasar con las casas, por decir cualquier caso, que están allá en Huehuetoca. Por ejemplo, casas que no tienen luz, que no tienen agua, que no tienen servicios y que están ahí abandonadas. ¿Qué va a pasar y qué pasó? ¿Por qué no se sancionó a las empresas constructoras? ¿Por qué no se sancionó a quienes concedieron estos créditos? ¿Por qué no se sancionó a las autoridades en ese momento? A mí me parece que se tiene que ir muy a fondo, Paco, y que esas sanciones pues se tengan que llevar a cabo en este momento. No se trata de una persecución, me parece que se trata de un acto de justicia, porque incluso no son solamente las casas que están abandonadas, sino el patrimonio que la gente perdió, porque dijo, bueno, pues es que yo no me alcanza mi crédito, voy a solicitarlo con esta empresa, que además me dice que me lo va a tramitar, porque son cabilderos, y entonces les venden una casita por allá en un lugar bien remoto y que no tiene servicios a la mera hora y que los dejan abandonados. Es todo un tema que puede dar incluso para 2 o 3 documentales, pero pues en la derecha no están acostumbrados ni quieren hacer documentales porque no saben ni hacer periodismo, pa' pronto, mi querido Paco. No, la realidad es esa, no saben hacer periodismo, pero no les interesa. ¿Por qué? Porque justamente permeaba la corrupción. Y mire, déjeme decirle nada más para aportar como un apunte. Muchas de estas instituciones se crearon y por eso yo digo, le tengo mucha reserva a Luis Echeverría Álvarez, porque ciertamente fue antes de Luis, perdón, del presidente, este, de del presidente Andrés Manuel López Obrador, el último constructor fue Luis Echeverría Álvarez. La verdad hay que decirlo, fue el último constructor, pero también fue un gran corrupto. Crearon instituciones como el Infonavit y otras, pero nunca crearon los mecanismos de control. Así que fue una corrupción absoluta. Yo recuerdo mucho cuando entró Luis Echeverría Álvarez al gobierno, había una deuda de 3,000 millones de dólares, cuando salió poco más de 21,000 millones. Fue una locura. Si contrató 20,000 millones de dólares y nunca hicieron nada, nunca, pues, se robaron todo y resultó que él era un gran ladrón, lo mismo que su esposa, sus hijos, que tienen grandes propiedades en Cuernavaca, en Cancún. Ellos desarrollaron Cancún, aunque fue un proyecto de Gustavo Díaz Ordaz, lo desarrollaron, pero se quedaron con grandes terrenos de Playa del Carmen, de Cancún, pero no crearon los mecanismos de control. Y ese fue el priismo al que se adapta muy bien el panismo, se pone la bandera del PRI y gobiernan así. Y tenemos, con los datos que daba el maestro Sevilla y lo que escuchamos ayer de Octavio Romero Oropesa, la verdad, por ejemplo, detectaron 12,000 créditos otorgados a 1,400 viviendas, es decir, a estas propiedades se vendieron, como lo decía Octavio Romero, hasta 4 veces cada una. Y eso no se puede entender sin una gran mafia que, que incluye notarios públicos, funcionarios del Infonavit, coyotes, corredores, y que no van a salir inmediato. En el gobierno de López Obrador dijimos, van a necesitar más tiempo, y así van a seguir saliendo, ¿no, maestro Sevilla?
Así es, van a seguir saliendo y aquí el problema es que vulneran justamente a las familias, a estas familias que pasan muchísimo tiempo y dicen, bueno, pues ya tengo los puntos necesarios para poder solicitar mi crédito al Infonavit y entonces vienen, solicitan el crédito y resulta que la casa pues no la visitan, la comienza con muchísima ilusión a visitar 2 o 3 veces por semana, después una vez a la semana, después al mes, y como les queda tan lejos y les prometen que va a haber servicios, pues ahí están. Si tú vas recorriendo las carreteras, Paco, y creo que lo has hecho, sin duda, pues te vas a encontrar con muchísimos desarrollos inmobiliarios abandonados, abandonados, dejados ahí, y podrían decir muchos de los de estos agoreros de la calamidad que se trata de la huida de muchas personas por el crimen organizado. No, tiene que ver esencialmente justamente con esto, que las van construyendo en predios que además son irregulares, en predios que vienen autoridades, como tú bien apuntas, autoridades municipales. Primero, o sea, el cabildo, regidores que le dicen que sí a la propuesta que trae el presidente municipal se reporta con el gobierno estatal y vienen ahí toda una serie de chayotes y cochupos repartidos a todo mundo, a la prensa incluso que se hace de la vista gorda, que no quiere abordar esos temas porque hay dinero de por medio y bueno, esto va creciendo porque el Infonavit tiene en diferentes oficinas en distintos lugares de la República Mexicana y ahí los delegados han hecho una cueva de malandrines. O sea, si tú vas al Infonavit, incluso no hay quien te atienda, mi querido Paco, porque gente que ha ido al Infonavit dice, nosotros hacemos una fila interminable y llegamos al lugar donde está una persona en la puerta y nos dicen, vete a ese teléfono y desde ahí marcas a la línea. Entonces es una cosa inaudita que se tiene que reformar el Infonavit sí o sí, porque es algo que ya está gangrenado desde hace cuántos años fue fundado y no tiene estos mecanismos. A mí me parece no tarde, pero sí me parece que hubo muchísimo tiempo en donde funcionó como una caja chica, y una caja chica, pero sumamente millonaria, porque estamos hablando de constructoras que hoy mismo, muchas de ellas ya no existen. Yo recuerdo que había en Televisión Azteca un personaje de bigote ahí que era alquilado como una especie de payaso que tenía anunciaba unas casas de una empresa, no me acuerdo qué empresa era, pero esa empresa desapareció, mi querido Paco, y como muchísimas otras, eran empresas que se fundaban un año antes justamente de que les dieran las adjudicaciones directas o que les hicieran estas invitaciones completamente amañadas y que ganaban los concursos de licitación, pues en contubernio siempre con las autoridades. O sea que es un tema que también pues debe dar para muchísimos episodios. Sí, déjeme decir, tiene razón el maestro Ricardo Sevilla. Esta es una red que no puede funcionar sola. Son esquemas que se fueron desarrollando con el tiempo, esquemas criminales, no son ni siquiera solo delictivos, criminales para despojar a los trabajadores. Sí, cuando un trabajador está esperanzado o algo, lo despojaron de todos sus recursos, de todos, lo despojaron de un patrimonio. Así que hay en estos en estos esquemas hay de todo. Yo les decía, hay despachos, hay notarios, peritos, valuadores que engañaron a los trabajadores, hay un esquema diseñado para estafar. Y mire, nada más déjeme hacer una observación antes que el maestro Sevilla nos dé conclusiones y nos deje, como dice Vicente con la víbora chillando. Ayer, por ejemplo, yo leí que Carolina Villano, un post, una declaración que decía que si alguien no sabía cómo o pensaba que le habían robado sus ahorros del Infonavit, ella les decía como, no, hombre, eso es una estafa. Una estafa, mire, se lo puedo decir, discúlpenme, pero aquí está mi pantera, vean que es negra absoluta y le gusta ser estrella, es un gato enorme que se llama Ragnar y que es un gato, déjenme decirle, súper mega cariñoso y le gusta trabajar conmigo, regularmente duerme en mis piernas cuando estoy trabajando, pero bueno, déjeme regresar, ahí
esquemas que se desarrollaron. Uno va en la carretera, tiene razón Ricardo Sevilla, y ve muchos conjuntos habitacionales vacíos, pero otros no se desarrollaron. No se desarrollaron. Y Carolina Vigiano dice, ¿les podemos regresar sus ahorros? No, hombre, no hagan conflictos. ¿Tienes el audio, don David? ¿Cómo puedes recuperar tus ahorros del Infonavit antes de que se consume el atraco de Morena? Aquí te lo voy a explicar. Puedes hacerlo de manera fácil, gratuita y sin intermediarios. Si empezaste a cotizar antes del 1 de julio de 1997, tu dinero puede estar en 3 fondos. Primero, Fondo de Ahorro 1972-1992, Subcuenta de Vivienda 1992 y Subcuenta de Vivienda 1997. Segundo, Régimen de 1973. Recibes todo en un solo pago si tienes tu resolución de pensión del IMSS, una cuenta bancaria con clave y si tramitas en línea tu e-firma. Y 3, Régimen de 1997. El dinero de las subcuentas 1992 y 1997 va a tu Afore. El del fondo 1972-1992 se te devuelve directo del Infonavit. O si empezaste a cotizar después del 1 de julio de 1997, tu ahorro en la subcuenta de vivienda 1997 se enviará a tu Afore con los rendimientos acumulados para calcular tu pensión. Si eres beneficiario de un trabajador fallecido, también Don David, puedes con eso solicitar nada el más dinero. Don David, déjeme decirle algo y se lo digo de experiencia. La verdad, uno recibe su estado de cuenta. Yo empecé a cotizar en 79, mi primera cotización, para que tengan una idea, 79. Quien recibe un estado de cuenta, nadie le va a robar su dinero. Nadie. Si uno se pensiona, se jubila, uno va y le dicen, a ver, ¿a dónde quieres que te depositemos tu dinero? Tardan 20 días máximo, 20 días. 20 días. A mí me entregaron mi pensión, les voy a confesar. A la semana, pues me la aprobaron en un día. Sí, mi resolución final estuvo en un día, estuve de acuerdo. Si uno está en desacuerdo, se puede quejar, pero me la aprobaron en un día, estaba de acuerdo. No salió mi pensión ese mes porque hice el trámite en el cierre del mes, pero al mes siguiente salió. Y en un solo pago, la Afore me tramitó todo lo que tenía en mis subcuentas, así que nadie le cuente que puede hacer. Usted vaya directamente a su Afore, diga quiero retirar, si ya se va a pensionar, si ya se pensionó, porque eso es cuando ya se pensionó, pero puede retirar ahorros antes, ¿eh? Hace unos años se aprobó una reforma para que uno pudiera retirar. Claro, de pronto le restan algunas semanas de cotización, pero puede hacerlo solito y eso hay publicidad oficial, hay todo. Nadie le roba ni un centavo, nadie le roba nada. Si uno va directamente, no tiene que ir a través de nadie. Aquí se lo tramitamos, no. Vaya a su Afore, en su estado de cuenta le dice cuánto es, cuántos rendimientos tiene o de cuánto es el rendimiento, y si usted solicita, si no es pensionado todavía, puede solicitar un avance en el retiro. Mi hermano, que no puede jubilarse por razones de tiempo, pidió todo su ahorro y se lo dieron absolutamente. Así que nadie le cuente. El Infonavit en este momento, a partir del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no le roba un centavo, le da su estado de cuenta y le devuelve todo lo que es suyo. Así que no se lo cuenten, experiencia propia. Me dieron todos mis ahorros, me dieron todo lo que tenía en mis subcuentas y me pensionaron. Yo acepté en un día y en menos de 40 días salió mi pago, y les digo porque me tocó en el cierre de calendario de pagos, así que me programaron para el siguiente, pero en menos de 40 días recibí mi primera pensión con un finiquito que me dieron por el retiro. Así que nadie le cuente, que nadie le diga que vaya, que se lo hacemos. Usted hágalo solo, solito, vaya a su Afore y se lo van a dar. Dos experiencias, la mía y de mi hermano. Así que, maestro Ricardo Sevilla, ¿con qué nos dejas? ¿Con qué nos quedamos? Y estos esquemas hay que seguirlos, no solo en el Infonavit, en todas las instituciones que se crearon en el priismo y en el panismo, hay que seguirlas vigilando, y hay que seguir dando a conocer la corrupción que se engendró, pero desde históricamente, maestro Sevilla. Así es, mi querido Paco, pues has dado una explicación puntual de lo que se debe hacer. Yo, infelizmente para Carolina Villano, como se llame esta señora, bastante villana y mentirosa, para infortunio de ella,
pues trabajé durante muchos años en el Instituto Mexicano del Seguro Social y para mal de muchos, pues fui justamente jefe de control de prestaciones y efectivamente está la ley 73, está la ley 97 y no tienes ningún problema. Tú vas y estuviste cotizando para el IMSS, vas a la unidad de medicina familiar que te corresponda y entras y dices, voy a tramitar mi pensión, porque esto que ella está diciendo, es que se va a consumar un atraco, ningún atraco ni nada parecido. Esta es una persona demencial, tú vas muy tranquilamente, eso sí, te puedes encontrar ahí en la puerta a personajes que son conocidos como coyotes y solamente por llevar a las personas a la ventanilla les cobran una lana. Hay que mandarlos al cuerno, igual que a los panistas. Tú vas, si ya estás en el momento en que te vas a pensionar por cesantía o por edad avanzada, por vejez o edad avanzada, tú vas, cumples 60 años o cumples 65, puedes ya ir, ves los requisitos, están ahí pegados en la oficina particularmente de control de prestaciones y ahí hay personal que te va a ayudar y ahora tienen la instrucción de mandar a la goma a las personas que están por ahí. ¿Quién es ese personaje que la acompaña? No, pues es que es mi primo. A ver, credenciales. Ahora, sáquese para allá y vamos a hacer el trámite con usted. Y se revisan sus documentos y bueno, pues no hay ningún problema, todo se lleva a cabo de la manera más transparente. Hoy me parece que es muchísimo más transparente que en otras épocas, así que no tema usted, es en momentos en donde usted ya se va a pensionar, esto que está hablando esta persona y le está confundiendo todo o está pretendiendo confundirla, no se van a quedar con ningún dinero, todo está ahí en su cuenta, en su subcuenta de ahorro y usted, como dice Paco, puede ir al Afore que haya elegido y ahí puede retirar, hacer retiros parciales. Eso sí, como también dijo Paco, por eso él dio una explicación muy puntual, le van a restar algunas semanas y evidentemente pues va a mermar un poco en la cantidad de su dinero, pero es un retiro, entonces no hay ningún problema, el dinero va a continuar ahí, así que no hay ningún atraco, es al revés, mi querido Paco, se va a tratar de ya erradicar ese tipo de corruptelas que sí se llevaban a cabo y lo estaban haciendo de una manera demencial. Lo que están haciendo ahora pues es tratar de tapar el sol con un dedo, desinformar y decir esto es lo que va a suceder para que desalienten a la gente y digan, híjole, si eso pasa, entonces ya no voy a votar por Morena, ya no voy a votar por la transformación, voy a votar por el PAN, pero la gente está bien informada y qué bueno que hay espacios como este, como Sin Censura, donde se puede uno informar. Sígame por favor en mis redes sociales, en X, @Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, sin nada más. Sígame en Paralelo24.mx, donde estamos sacando crónicas, reportajes y todo este periodismo que ya nos estila demasiado. Sígame por favor en los datos duros. Hoy tenemos informativo en punto de las 9 de la noche. Vea hoy el programa, no se lo pierda, porque lo voy a dejar de hacer, yo creo que un par de semanas o semana y media, porque ya está, tiene como 6 o 7 años que no nos damos un pequeño break, mi querido Paco, así que pues vamos a dejar ahí hacer una semana y media más o menos del programa, así que hoy va a ser nuestro programa, el último del año, y bueno, pues mañana nos vamos a grabar podcast, porque el 2025 vamos a sacar un podcast que no tiene desperdicio, no se lo vaya a perder, y bueno, con estos anuncios, mi querido Paco, te mando un abrazo y me despido. Maestro Ricardo Sevilla, si no nos vemos, un abrazote, pero seguramente vamos a platicar en la semana, pero te dejo un abrazote de cualquier forma y gracias de veras por lo que nos dejas, lo que aprendemos contigo, y usted por favor no se vaya, nomás despedimos al maestro Sevilla y seguimos un rato más porque llega Luis Guillermo Hernández. Muchas gracias, Ricardo, como siempre, de veras un placer. Abrazote, Y usted no se vaya,